Gracias, David. ¿Qué pretendíamos? Entonces, dar a conocer la normatividad a todos los funcionarios. Lo hicimos mediante una cartilla. Pues no es una cartilla, es una cartilla que fuera muy aplicable, y se hizo a tema de que fuera más estandarizada para dar a conocer a futuro. Entonces se usó como tipo módulo, como capacitaciones. Se implementaron flujogramas y un acta de control para el proceso de traslado de las mercancías. También se creó un manual, que es el segundo módulo, donde se recopilaron todos los flujogramas y una parte donde se dejaron claras las funciones del operador y de la DIAN. Esta es la propuesta que se dejó en la división. Ya fueron entregadas en la división gestión control viajero. La primera es un módulo donde está toda escrita la normatividad de los depósitos francos, y la segunda es donde se recopilan todos los flujogramas y se adiciona el flujograma del proceso de traslado de mercancías a los duty free, que no existía en la división gestión control viajeros. También se dejó un acta de control para el traslado de mercancías. Aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Se van a verificar todos los ítems y que la normatividad se cumpla a cabalidad. ¿Que se cumpla qué? Como que en el estatuto dice que todas las mercancías que estén en un depósito aduanero deben tener las marquillas venta exclusiva para viajeros. En el acta tenemos la casilla si cumple o no cumple y cuáles son las observaciones que se tienen mediante la revisión o la supervisión que se hace. También está pues los hallazgos que se hicieron, la firma del funcionario y la firma del representante del duty free. Todo avalado por la ley 0009 del 2004, del artículo 13, literal 12, que le da a la DIAN la potestad para cumplir y verificar toda la normatividad y hacer presencia en los aeropuertos y verificar toda la parte de los duty free y el almacenamiento de los procesos y de sus mercancías. Este es el programa que se les entregó, donde se detalla el proceso desde el inicio hasta el final del traslado de mercancías. También se le adiciona toda la normatividad que está influye en el proceso de traslado de mercancías para que ellos la conozcan. También se les entregó un cuadro comparativo donde se les expuso a ellos, a los funcionarios y a la directora seccional de la DIAN, cuáles son las funciones de OPAIN y cuáles son las funciones aduaneras de la DIAN, para que OPAIN y la DIAN pues cumplan su función hasta donde les corresponde y no lleguen pues ninguno a intervenir ni a crear pues discusiones o malentendidos en sus procesos y pues en la función que corresponde a cada uno. En la fase de evaluación, entonces pues después de que se les expuso y se les entregó las cartillas, de que se le transmitió toda esta información a los funcionarios, encontramos que ya el 66% de los funcionarios tomó con agrado las cartillas y pues tuvo un poco más de conocimiento sobre la normativa de depósitos francos, y un 27% de los funcionarios pues nos dicen que tienen dudas, pero para eso que llegaron las cartillas y los módulos para que ellos puedan seguir pues implementando nuevas estrategias y nuevas partes del estatuto para darle conocimiento y darlas a conocer ante los funcionarios. Y quisiera también la importancia de las capacitaciones, si son importantes o no. Ya tenemos que el 93% de los funcionarios nos dice que es muy necesario hacer estas capacitaciones porque van a conocer cómo se hace el proceso, van a conocer la normatividad para que ellos manejen todos los procesos aduaneros en el aeropuerto que no se estaban llevando. Los resultados obtenidos, pues los resultados personales, pues es el conocimiento que nos deja la práctica profesional para adquirir pues nuevos conocimientos a nivel profesional. Esta intervención pues fue eficaz, fue eficiente y se logró dejar pues el acta que está en consideración de la DIAN, porque todas las actas que se implementan en la división o en la DIAN tienen que reglamentarse bajo una resolución para poder ser utilizadas.
se dejó muy en alto el nombre de la institución. Fuimos calificados en un grado de un porcentaje de 240 en 235 como pues estudiantes practicantes de la Universidad Cooperativa de Colombia frente a los otros estudiantes de otras universidades. Los resultados obtenidos, pues con la cartilla se expone claramente la normativa de depósitos francos. Se logra que la División Gestión Control Viajeros y sus funcionarios se informaran más sobre depósitos francos y se dieran cuenta que en el aeropuerto hay 2 depósitos francos y que no son ajenos ellos a intervenir en esto. Se logró que la jefe de división, también expuesto en nuestro planteamiento, nuestra OFA, implementara pues un uniforme para darle una unificación y una unidad a los funcionarios de la parte operativa. Y se realizaron pues con la jefe de división el formato del acta de supervisión, que se logró que se dejara implementada para que la revisara pues el director seccional y el director general de la DIAN. Las conclusiones. Pues gracias al estudio realizado podemos determinar las falencias y las causales que generan pues las consecuencias de estos problemas. Podemos medir el proceso y podemos dejar una influencia de una buena labor. ¿Perdón? Las conclusiones. Perdón. Sí. Las recomendaciones. Solicitar al nivel central pues un aumento de funcionarios para que puedan cumplir a cabalidad la función aduanera en el aeropuerto. Capacitar debidamente a todos los funcionarios de todas las áreas en el estatuto aduanero. Crear espacios para que los funcionarios puedan analizar y puedan realizar preguntas y que éstas sean respondidas pues a tiempo, creando pues una retroalimentación entre ellos. Recomendaciones al CEDEN: establecer y estandarizar una hora de inicio pues en las conferencias para que no tengan variaciones y pues crearnos una cultura de puntualidad a todos los consultores junior, a los consultores máster. Generalizar los criterios pues en los que se aporta al derrotero. Aumentar la cantidad de expositores, que nos parecieron pues muy interesantes y pues con temas más novedosos y que pues nos puedan ayudar mucho más a nuestra práctica profesional. Y pues seguir impulsando a los futuros profesionales a que investiguen y exploren nuevas áreas de conocimiento. Recomendaciones a los futuros consultores junior: investigar los temas a fondo, trabajar antes de plantear el proyecto para pues verdaderamente dar un enfoque que necesite la empresa en la que están dando su conocimiento, donde están laborando. Apropiarse del problema que se va a solucionar como si fuera propio y generar conocimiento útil para las empresas. Por último, pues queremos agradecer pues a Freddy Guerrero y a todo su equipo de trabajo por las charlas, por las asesorías que nos dieron, a nuestros consultores máster Mauricio Rodríguez, Sánchez y Mauricio Torres. Pues gracias a ellos pues pudimos culminar nuestro trabajo. Agradecimientos también al profesor Jorge Quevedo y a la profe Claudia Merlano, que nos brindaron sus asesorías pertinentes para pues culminar el trabajo con éxito. Y agradecimientos a la División de Impuestos y Aduanas Nacionales, en especial a la División Gestión Control Viajeros, a la doctora Meridelisa Restrepo, jefe de división, a la doctora Diana Garzón, que fue la jefe de división también, y a los doctores Jaime Buitrago y al doctor Eugenio Prieto, que es el profesor de la escuela de la DIAN, pues que nos aportó mucho y nos ayuda bastante en el proyecto de grado. Muchísimas gracias. Metodológicos son 20. Y desde la campana para que tomaran más de 10 minutos y tomaran para que tengan en cuenta que esto es calificable, ¿verdad? Sí, señor. Bien, quisiera que nos hagamos precisión sobre algunos aspectos. A ver, estamos hablando
de los de las mercancías, de los depósitos francos, que contienen mercancías que por una u otra razón llegan a esa zona, ¿verdad? Esas mercancías son objeto de movimientos, traslados, etcétera, y puede concluir que en esos movimientos y traslados está el factor de riesgo, ¿cierto? Puede pasar algo con las mercancías. Entonces, esto es como lo que les voy a solicitar es de aclaración para poder tener un juicio más claro. ¿Quién es el propietario? ¿Quién ejerce el derecho sobre las mercancías que están en un depósito franco? El propietario es el depósito franco, como tal es el depósito franco. El que vendría siendo el cliente del depósito franco es el duty free o el punto de venta, que en algunos casos es del mismo depósito franco. O sea que, aterrizando esa idea, ¿esas mercancías son de propiedad del Estado? No, señor, No, señor. es el del depósito franco, que no Pero necesariamente el depósito franco es una dependencia de la DIAN. No. Ok. Son empresas de carácter privado y en su mayoría son internacionales. Bueno, ese aspecto ya es otra cosa, claro, empresas de carácter privado. Sí, señor. Bueno, ok. El riesgo, como les decía, es el de que se extravíen, ¿cierto? Sí, de que sean alteradas. Bueno, ustedes nos están mencionando acá. ¿Quién asume la responsabilidad de la mercancía que está en el depósito franco? El mismo depósito franco es el responsable de cumplir con los estándares mínimos para poder funcionar y para que la mercancía esté 100% segura. Empezando porque ellos tienen que hacer todo el trámite aduanero para hacer la importación de esas mercancías. Como viene un depósito franco, estas mercancías no pagan tributo aduanero. Se podría catalogar que ese es el pilar fundamental de este negocio que ellos tienen, que es que no pagan tributo aduanero porque la mercancía no ingresa al territorio aduanero nacional, llega al país pero no ingresa. Esta mercancía llega al depósito franco y el depósito franco la distribuye a los puntos de venta dentro del aeropuerto, que en este caso, a ver, le explico, está el puesto de control de migración para cuando uno va a salir del país. De ahí para allá inicia ese espacio, es espacio aéreo internacional. Ese espacio no pertenece a ninguna entidad. Cuando esa mercancía traspasa esa línea imaginaria, está ingresando al territorio aduanero nacional. Si hace ese ingreso al territorio aduanero nacional, tiene que pagar un tributo aduanero. Como está siendo objeto para la venta de viajeros, no tiene cobro de tributo aduanero. Si la empresa, en este caso Depósito Franco, está ingresando esa mercancía al territorio aduanero nacional, está faltando a la normatividad y tendría que pagar un tributo aduanero y aparte una sanción por la infracción cometida. O sea que puede darse el caso de que mercancías que estén en el depósito franco hayan surtido el trámite de nacionalización. Sí, señor. Precisamente antes de salir vimos el caso de un viajero que venía con una mercancía, pero él nunca especificó que él estaba haciendo un traslado de mercancías de un país a Colombia. Él traía unas muestras sin valor comercial para los depósitos francos. Como él no especificó y no hizo el trámite debido, debió pagar una sanción y un tributo aduanero, así esa mercancía fuera a parar al depósito franco, por no hacer las cosas por el derecho, por incumpliendo el debido proceso. O sea que si se extravían las mercancías, si se pierde la mercancía, la pérdida la asume el depósito franco. Bueno, Sí, sí. usted está mencionando aquí garantías que tiene la DIAN para cumplir la gestión aduanera. Es decir, está hablando de que la DIAN en todo momento va a garantizar que sobre esas mercancías se va a aplicar la legislación aduanera pertinente, va a garantizar que en todo momento se va a aplicar la Sí, tiene legislación aduanera. que se cumpla esto. ¿Por qué enfatizamos en garantías? Porque resulta que
como hay un nuevo operador aeroportuario, él está poniendo ciertas trabas para que haya un funcionamiento de la DIAN como agente aduanero. Y esa traba o ese espacio que está dejando el operador aeroportuario está siendo usado por los depósitos francos y por algunos funcionarios que laboran en el aeropuerto para cometer esa irregularidad de o adquirir mercancías para ellos sin ser viajeros, que es un requisito para que se le haga la venta, o el depósito franco aprovecha en complicidad, como tuvimos conocimiento de alguno, para que esas mercancías no lleguen al depósito franco, sino que en la bajada del avión se desvíen las mercancías, o cuando salgan del depósito nunca lleguen al depósito, al punto de venta. Parte digamos, del estudio que hicieron, se sugieren procedimientos, medidas de seguridad para evitar justamente esos riesgos. Sí, señor. Exactamente. Ahí en el trabajo precisamente evocamos que hay un espacio contemplado en el que el operador aeroportuario les dice tienen que transitar por esta ruta y tienen que pasar por tal filtro, un filtro específico. Filtro es un escáner por donde pasa todo, y resulta que este escáner no está, como le comentaba, dentro de la línea imaginaria del aeropuerto, sino que ya está en un espacio exterior. En el momento en que sale esa mercancía, por corto que sea 2 o 3 metros, está ingresando al territorio aduanero nacional y no se está cumpliendo la normatividad. Además, hay agentes externos a los funcionarios indicados, como son los viajeros y cualquier otra persona que puede entrar en contacto con esta mercancía. Repito, así sean 2 metros, pero está incumpliendo la normatividad. Entonces nosotros lo que decimos es, sí, que pase por ese escáner o que pase por otro escáner, pero dentro de las instalaciones debidamente reglamentadas, que nunca se exceda del espacio. Y lo más triste de la situación, o lo peor del caso, es que sí hay el espacio para que transite, sí hay los ascensores adecuados, sí hay todo el espacio que se debe utilizar, pero el operador aeroportuario está diciendo que tiene que pasar por allá cuando no puede. Ok, como las inquietudes y la claridad. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí. Yo estoy viendo una cosita aquí interesante, y es el componente de la práctica profesional es práctica monográfica, 9 créditos. En la parte práctica, empecemos desde la monográfica. En esta construcción monográfica hay un cumplimiento a un seminario de formación. O sea, que esos son los puntos que ustedes han de acumular acá en todo esto. Que el seminario no tiene forma de medirse, porque ahorita cuando salga pues todo el censo de cumplimiento en las, ¿cómo se llama esto?, las asistencias, pues ahí lo único que vamos a dar de nota prácticamente no es una nota que afecte esto, sino un certificado como consultor junior, ¿cierto? Y su acta. Entonces ahí todavía no hay una evaluación. Hay una parte dentro de la monografía que es una metodología, o el método. Esa parte sí tiene evaluación. Y ahí tenemos que entrar a mirar desde la parte de la tutoría disciplinaria y metodológica, cómo va la cosa. También dentro de esa construcción hay un discurso, y es ese discurso de los categóricos. Dentro de esa parte monográfica estaría el diseño, ya está el método. Aquí está el diseño monográfico, de la pequeña monografía que existe dentro del documento. Y en la parte práctica, entonces estaría todo lo que es el accionar ejecutivo, el valor agregado a la empresa, está lo discursivo puesto en escena en este momento, está lo aplicativo,
que es a través de cuáles dispositivos nosotros les vamos a generar un plan de mejoramiento. Y el discursivo aparece acá. Entonces está lo discursivo, lo aplicativo y lo conceptual como tres elementos importantes para la evaluación de estas prácticas, ¿cierto? Esa práctica, yo veo que tienes todo el desempeño, así como lo han hablado, el conocimiento que tienen del área y todo, ese es el desempeño de la pasantía. Y ese desempeño de la pasantía fue chévere, porque hicieron todo un conocimiento sobre el bagaje de la operación, etc. ¿Por qué he empezado por ahí mi intervención? Porque advierto que la metodología para hablar de la parte monográfica tiene 7 renglones en el margen izquierdo, 4 renglones en el margen derecho, 4 renglones en el margen inferior. Y esto no obedece a la metodología que nosotros hemos trabajado durante todo el semestre. Sí, señor. Entonces, dése cuenta que estos aires, bueno, esta parte Esa es no, la revista, no, esa no la no voy a se ver. puede tocar porque Esta no la voy a ver. en Tranquilo que por ese lado las no te voy a- otras, No, pero espera, yo termino mi intervención y tú miras qué es lo que yo te voy a decir, porque estarías adivinando lo que yo quiero decir. Sí, tienes toda la razón. Entonces, hay una etapa y una contratapa que nosotros hicimos una escuela de escritores allá y la mencionamos, y dijimos cómo le íbamos a fabricar. Dijimos que esto era tipo oración y que aquí abajo debe ir una parte de pie donde está el reconocimiento de la universidad, el programa, eso va acá, Bogotá. Y este aire quedaba en blanco. Esto es tipo oración, un punto seguido y los actores, tal como lo tienen, pero hace falta así. Ah, no tienen a los actores aquí. Ah, sí, entonces parece el que le quitaron seguramente la hoja. Esta entonces sería la tapa y la otra sería la contratapa. Ah, pero no en mayúsculas sostenida. No, está mal de todas maneras. O sea, no es la metodología. No es la metodología. O sea que no hay culpa por haberla arrancado. De todas maneras no está la metodología. Esta tabla de contenido no obedece a lo que nos solicita APA. APA nos dice que en lo posible, nosotros nunca lleguemos a esos niveles 5 de numeración. Nosotros en APA dijimos que máximo 3 niveles. Y los niveles 2 y 3 van en cursiva no sostenida negrita, ¿cierto? Solamente las de un solo título estarían mayúsculas. Estoy empezando desde aquí en términos disciplinares de metodología. Todos los números de un solo dígito van sostenidos y mayúsculas. Los otros no. Pues es que bajamos muchísimo el nivel. O sea, esta tabla de contenido ya parece esta es una 1486, 1487, el contexto. No es la metodología, que nosotros hemos propuesto allá. No es. Lleguemos solamente hasta el tercer nivel. ¿Qué cogí yo acá de esta tabla de contenido? Que el trabajo, para darle como secuencia, carece de una hoja, después de esas páginas donde dice agradecimientos, la hoja de jurados, todo eso debe estar ya. Uno no puede decir, no, es que este era un borrado, no, esto llegaba a las manos del jurado. Y el jurado tiene que emitir una nota ya, no podemos emitirla el miércoles cuando lo corrijan. Ya, yo digo lo que hay. Entonces hace falta esa hoja donde aparecen los reconocimientos, las dedicatorias, la hoja de los jurados. Una página donde aparece como título y tema, y un resumen en español y un abstract. Y abajo las palabras claves y debajo del abstract los keywords, que son las palabras claves en inglés. Después de eso, ahora sí nos metemos con la introducción. La introducción yo la estoy mirando acá y si está inductiva o deductiva no tengo ningún problema. Falta la hoja anterior de los títulos y de los temas. Pregunto yo aquí por qué el nivel de margen, ya ustedes revisarán. El marco de contexto, que es el primero, en APA nosotros vamos a procurar no manejar centrados, sino justificados a este ladito. Se justifica a la izquierda. ¿Por qué se
Entonces aquí el marco de contexto, donde aparece solo esta hojita de reconocimiento de la división, ¿cómo es? Duty free. Pero date cuenta que estas dos hojitas al lector no lo están induciendo a conocer el área. Si lo tienen por allá adelante en el informe ejecutivo, tráiganlo para acá. Tráiganlo para acá porque es que el marco de contexto, eso lo había hecho en otros grupos, ustedes estaban acá, ¿sí? Y ustedes dijeron, nos va a caer por ese lado. ¿Sí? Ya ustedes sabían hacer. Entonces, ese marco debe estar acá, no en el informe ejecutivo, porque es que el título 8, por eso fue que a ustedes se les abrió tanto a 5. Está el 4.1.1.1.1 y cuando se les acabó el aire, dijeron, dejémoslos ahí, 5 nomás. Después 4.1.1.1.2 y así empezaron, eso se les amplió muchísimo. Porque el punto 1.1.1.1.1 es el nombre para decir DIAN. ¿Para qué desgastamos tantos números para decir DIAN división duty free? No, eso se desgasta muchísimo. Y en APA no se desgastan los títulos en una sola palabra. Yo me recuerdo mucho cuando el doctor Omar Faría, en años anteriores, decía no mencione 2 viñetas y no hay sino una. Entonces, tampoco la una. ¿Sí? Se desgastarían las viñetas. No diga 2, no escriba un 1 si no existe un 2. Y mire que APA lo dice. Y ya el doctor como que lo advertía, o usted tiene una amabilidad con APA. Porque APA lo dice, APA dice no desgaste un documento lleno de pecas y de viñetas. Y ustedes han desgastado muchísimo el documento en pecas. Entonces bueno, arreglan eso y lo traen para acá en contexto. Toda la división explicadita acá. No la dejen en el título ejecutivo porque en el título ejecutivo son testimoniales. Ya ustedes lo escucharon ahorita que voy a dedicar. Sí, señor. No lo voy a volver a gastar. En el informe de diagnóstico que aparece en ese título de la construcción del conocimiento del cliente, el cliente en este caso es la DIAN y la división duty free. En el informe diagnostical ustedes primero presentan el análisis DOFA. O sea, ustedes analizan la DOFA y después aplican un diagnóstico. No, primero se aplica un diagnóstico y después se hace análisis DOFA. Y ustedes lo hicieron al revés. ¿Qué analicen esto? Sí. No puede ser así. De hecho, solo aparecería como examen diagnóstico esta hoja. Cuando esto lo tienen por allá adelante analizado y aplicado. O sea, uno cuando aplica, lo primero es aplicar y después analizar. Haga de cuenta que usted vio una crema en el tocador de la casa. Usted quedó mirándola y se la aplicó y le quedó media cara roja, así roja. Lo que usted hizo primero fue aplicación y después el análisis del contenido de la crema. Después lo leyó y decía, cuidado, no es para la piel, no es cutáneo para el cuerpo. Esto es una crema para que le crezca el pelo a las vacas. Usted no leyó primero eso, pues hizo de y lo último lo hizo primero y después ahí sí empezó a analizarse cómo se vería su cara como darse la vaca. Entonces no era así. Ustedes primero tienen que hacer aplicativos y después analizar. No primero analizar y después hacer aplicativos. Así es, muy simple. Aquí aparece el planteamiento del problema, pues justifican donde corresponde. Sintomatología, causas y consecuencias, yo ahí no tengo ningún problema por eso. La formulación de la pregunta y enseguida mencionan las palabras claves cuando las palabras claves deben de estar en el resumen, allá al otro lado. Esto debe estar allá adelante. La justificación pues responde a la pregunta y aquí está la parte del aspecto metodológico, los objetivos. Entonces, este objetivo general lo vamos a replantear para que quede alineado al título, porque es que ustedes aquí ya dijeron el por qué, para qué, en dónde, cómo, y eso no debe estar en el objetivo principal. El objetivo principal es el mismo título y ya, y lo arreglan con los verbos. Lo que nosotros necesitamos es determinar, como dice allá en la primera hoja, analizar y formular un concepto. Ahí están los específicos, pero ustedes se desbordan en números desocupados. Cuando dijeron 4.1.2 sería 4.1.2.1 y
y volvemos otra vez a caer en el tema de los De números. los pequitos. Entonces no, el objetivo es el numeral 4, el objetivo específico, el objetivo del desarrollo. No, el general, esto lo tenemos que quitar. El general, 4.1. Los específicos, 4.2. Ya, y ahí abajo, los específicos viñeteros, esos sí se pueden eliminar. ¿Sí? Los de la práctica y los del desarrollo. Pero entonces, los del desarrollo, 4.2. Y es harta cosa metodológica, harta cosa. El marco teórico, ustedes hablan sobre dos categóricos, que es la logística y el derecho. Pero el derecho sí es como categórico, esa vaina se nos va fuerte. Porque el derecho es una ciencia. Sí, pero, o sea, ahí mismo, al final, o bueno, más o menos de la mitad del categórico para abajo, o sea, en cada marco, enfatizábamos, era más que todo en la parte de legislación aduanera, en específico el estatuto aduanero. Entonces, legislación aduanera. Porque derecho nos toca hablar de todas las acepciones del derecho. Hay derecho internacional, hay derecho público, hay derecho civil. La parte hay de derecho la legislación, ¿no? Sí, Y eso tendría que estar en el sí marco tocamos, subcategórico sí fuera tocamos de eso. esos temas para enfocarnos, o sea, lo trajimos desde un micro, desde un macro a un micro. Pero derecho, Derecho como categórico, sí. bravo, grande. Sí, porque En empezamos. cambio, si nos vamos por el... Ah, bueno, Pues es que, o sea, por lo menos yo que fui el que más trabajé en esa parte, decidí ponerlo como derecho porque la legislación aduanera en Colombia, cuando nace es en la época de la colonia y no nace como legislación aduanera, sino como derecho. Y era como decir, un libro que estaba dentro del derecho, dentro de los artículos que había en ese momento catalogados en el derecho. Entonces por eso nos enfocamos por ese lado. también uno se mete a hablar de categóricos. O sea, a mí me suena que sí, pero también me suena como que no. Porque es que el derecho nos tocaría, ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que cuando ustedes cogen un categórico lo que tienen que hacer es concepto, características, objetivos, dispositivos, elementos? Y son cositas, y si ustedes se van a clases, clasificaciones, y si por ejemplo nos vamos por la clasificación del derecho, nos toca hacer un árbol donde se abre el derecho, o sea, esos, los que entienden de derecho, ya los peritos, ¿cómo es? Los togados, porque a ellos los llaman los togados, nos van a decir, pero venga, usted habló de derecho civil, de derecho público, de derecho internacional. Entonces ahí aparte nos toca decir la codificación del derecho, porque pues se abren los códigos. Entonces está el código de lo público. Empieza desde ahí, el derecho empieza desde lo público y lo privado. Y en lo público se abren ramas sobre lo público, y en lo privado se abren ramas sobre lo privado. Porque en lo privado toca después mencionar, ustedes estarían enfatizados en derecho público, ya que esto es una entidad del Estado. ¿Y por qué no dejamos ese derecho cuando hicieron más bien un marco legal? Y el categórico enfaticémonos únicamente en lo que tiene que ver con la legislación aduanera en Colombia. Y con eso, cuando uno coge el marco histórico de la legislación aduanera, lo incrusta en el conocimiento del derecho en la época de la colonia. Entonces uno dice, desde esas épocas de la colonia, tanto, colonia, 1400. Entonces uno dice, en esa época se concebía no como una legislación, sino como un elemento del derecho económico. Y la pudiéramos haber aterrizado, porque es que a mí me da miedísima, sobre todo porque cuando les toquen el referencial les toca abrir muchísimo. No sé si ustedes están de acuerdo, pero tocaría abrir muchísimo. La logística, pues ahí está desarrollada, no con los elementos de características, elementos, objetivos, dispositivos, clasificaciones, pero por lo menos hay un ensayo referencial de una hoja. Un poquito. Pero no parece todo eso que les digo, concepto, una definición, concepto, categorías, elementos, clasificaciones. Y me gusta, por ejemplo, esos títulos así que fueron, por ejemplo, un título de referencial que diga la legislación aduanera en Colombia
estado de arte. Inclusive, perdón, profe, inclusive el tema legislación aduanero es bastante amplio, ¿sí o no? Y cada vez se amplía más con la nueva reforma Yo que creo se que empieza a por ese hacer. lado Entonces la direccionan a los... Pues de hecho en los últimos 10 años lo único que ha sufrido son cambios muy puntuales a artículos y eso, porque pues la legislación está desde 1999. Entonces, ¿Sabes no sé que si- si hay algo dinámico es la legislación aduanera? Todos los días vive cambiando. Todos los días Sí, cambia, pero pero el estatuto aduanero como tal no ha sido Bueno, modificado. no, Yo me metería por estatuto aduanero, yo me metería por el lado de la legislación aduanera en Colombia, cómo es que se le da un tratamiento, cómo se lleva a cabo ese dispositivo cuando existe el tránsito de las mercancías, la movilidad y la logística para poder pegar todo el paquete de la parte discursiva. Yo aquí estoy viendo también que el marco de concepto esto es un diccionario técnico más que un marco de concepto, porque está dado por definición y no por concepto. Cuando todo lo que ustedes dan como palabras dadas por definición es un diccionario técnico, no es un concepto. Bueno, aparece para que hagan esos ajustes. Yo voy a mirarlo antes de que lo endurezcan porque no podemos dejarlo así como sin conformidades. Aparecen las fases habladas, muy lleno de viñetas, pues vamos a mirar si es posible más bien hablarlo y desviñetearlo, porque hay muchas viñetas. Y eso se desgasta muchísimo porque eso es como hablar por palabras. A un niño se le puede decir, ven, hablemos de política, y el niño puede viñetearnos todas las palabras que quiera. Pero nosotros como profesionales no podemos viñetear el lenguaje porque estaríamos dando a entender que nosotros no sabemos hablar, pero ustedes ahorita nos dieron a entender que saben hablar. Entonces nos toca viñetear, hacer ensayo. Aparece aquí el cronograma de actividades. Vamos a embellecer un poquito el tema para que no se vea tan plano. Estas palabritas las podemos bajar de número para que queden bien hechecitas allá. ¿Sí? Esas numeraciones de pie aquí se ven tremenda porque rompió la numeración. No, lo que pasa es que la impresión no nos colabora. O sea que lo vamos a arreglar. sí, claro, todo está obviamente fríamente calculado. el formato magnético sí está bien. Lo que pasa es que todo está por la cuadrado. impresora no nos... Entonces si nos toca, La impresora fue la que no nos colaboró. nos les colabora. Toca buscar otra impresora que les colabore. Lo que pasa es que nos salían imágenes cortadas. Vamos, o sea que no voy a tener en cuenta eso pensando que esto es un accidente de impresión. Sí. No, yo le puedo mostrar en el computador que está numerada todas las hojas, pero en la impresión no sale. Sí, les recomiendo por favor. Y vamos a quitar toda esa cantidad de números. 8.1.1.1.2. Reseña de la empresa. Dense cuenta que el 8.1.1.1.1 dice reseña de la... Mire, no es por mentir. Ahora 5 números para decir dirección. Se desgasta muchísimo la lectura allí. ¿Tantos números? No, vamos a quitar toda numeración. Para decir la numeración nombramos hasta el 8.1.1.1.5. Y eso desgasta al lector. Todo lleno de viñetas. O sea, hablamos por palabras. Estamos hablando puro palabreados. Y nosotros ya somos de la comunidad académica porque estamos graduándonos. Y aquí yo escribí muchas becas. Estás como no lo voy a decir. Las funciones de la DIAN, seguimos numerando. Bueno, entonces, el título ejecutivo debe tener unas partes. Parte ejecutiva número 1, que es el testimonio de cómo nos fue cuando hicimos el reconocimiento del cliente o la del área. Parte número 2, cómo nos fue cuando hicimos diagnóstico y el diagnóstico en su lugar. Y el parte ejecutivo número 3, pues que ya es la construcción de esto. Entonces ustedes ya le cambian a letra número 16 o 18. Entonces yo pregunto aquí, ¿por qué cambian el título? ¿Por qué cambian el tamaño de las letras? ¿Sí? Fase de intervención, 8.4. Y le ponen letra número 18. Mucho. Eso tiene que guardar la misma rigor con todo el documento, ¿cierto? Las dos partes llevan todo lo del diagnóstico organizadito allá donde corresponde, que sería para este caso como el 8, como el 1.4 por ahí, si decimos que la dirección está manteniendo, bueno, la caracterización del cliente y el punto diagnóstico.
puede ser 8, perdón, puede ser 1.4, 1.3, pero no nos vayamos hasta el número 1.1.1. Ok, lo bajamos. Y aquí pues en la propuesta hacen ese preámbulo y van hablando sí, este es el producto, pero necesitamos hablarlo. Esta cartillita, pues la cartilla ya está caracterizada ahí, no la Ya podíamos está. tocar como tú dices porque así es como se entrega, ¿cierto? Así se entregó. Así se entregó. Se entregaron ya. Y los evaluaron muy bien, entonces traer esa evidencia de evaluación, 235 sobre 240, esa evaluación toca mostrarla acá, porque pues una cosa es lo que ellos pueden pensar de la operacionalidad y otra cosa nosotros con el rigor del entrenamiento. ¿Qué bases utilizan para la evaluación? Mira, trabajo, puntualidad, presentación, conocimiento, integración, miran también modo de expresión, contacto, miran pues en la parte las ganas de aprender, el liderazgo. Sí, lo que pasa es que cuando se ingresan a PowerPoint, entonces el computador que lo estábamos manejando él automáticamente cuadra la... No, pero es que por eso es un buen control de calidad, porque mire que ustedes pueden tener un discurso muy bueno, muy acertado, pero aquí no fue por traslado. No fue por traslado, porque estábamos en Word y lo trasladamos para acá. No, porque hay unas cosas que están con S y son con C. Hay unas cosas que están muy mal hechas. Y entonces esto es lo que va a quedar. Esto se tiene que corregir y lo que dice el doctor. Un control de calidad sobre la manera como se abre y cómo se escribe. ¿Listo? Pues ahí están las cartillitas que ustedes están dejando a la DIAN. Hay una... Pero que no quede como le dije al otro grupo ahorita, que no vaya a quedar como... no, sí, están siendo utilizadas para capacitar a la gente. Inclusive hicimos unas diapositivas para que hicieran la capacitación de la devolución del IVA que está reposada dentro del trabajo, y está siendo utilizada para capacitar al personal de la edición, gestión, control viajero y un paso a paso. Eso está funcionando. ¿Estas encuestas las llevaron a torta estadística? ¿Son estas mismas? Sí, todas están... Son estas. Sí, señor. Entonces ¿esto sirvió para diagnóstico? También, y pues muchas preguntas son... Hicimos dos encuestas, una antes de la exposición para medir el conocimiento específico y una después de la exposición para saber qué tan... No, entonces así van ahí en el título ejecutivo, o sea, son de análisis, porque el título de ustedes es analizar. Entonces así van ahí, así van en el título ejecutivo. Pero yo las pondría antes de las cartillas, porque ustedes primero le dan la cartilla y después las examinan a ver cómo están. Primero entregamos las cartillas porque primero, es que esas son las segundas. Entonces hagan primero la primera con lo primero, ¿sí? Y la segunda con lo segundo. Las primeras están atrás. Es que estas son las segundas, después de que se hizo la intervención. Pero mire que aquí es donde empieza el título ejecutivo. Y no me aparecen las primeras con las primeras. Pero están en el diagnóstico. Entonces las primeras son de diagnóstico. Sí, claro. No, entonces así van allá, pero dése cuenta que aquí, cuando yo cambio de página de título del desempeño ejecutivo, no hay nada que me diga por qué aparece primero la cartilla. Entonces explíquenla. Se les ha entregado, se les ha dado. Está en la parte de atrás, donde dice, se entregan unas cartillas. No, quedó. Ahí en la... No vaya. Y ustedes entregan las cartillas y entonces miden los impactos. Primero entregaron, esta es la segunda. Primero se entregaron, se hizo una exposición sobre depósitos francos, se les entregó las cartillas para que ellos las tuvieran físicamente, se les envió a los correos,
Después se les entregó el flujograma que se realizó, se les mostró el acta para hacer la supervisión, que quedó a consideración de la Dirección de Impuestos y del director para poderla implementar, porque todas las formatos que se utilicen tienen que estar tienen que implementarse bajo resolución. Entonces ese quedó planteado. ¿Salió la resolución? No, eso entra Está a en piloto. decisión sí, allá. eso es Están un pilotando. piloto. Entonces las cartillas sí están funcionando para lo que es capacitación, diapositivas de la evolución de IVA y el paso a paso de la evolución del IVA está funcionando, quedó plenamente establecido, es el que se utiliza para capacitar a todo el personal que llega y al que está dentro de la división. En los- diagnóstico y la 2 con el En los, bueno. en los anexos están las fotos en donde pues se está haciendo la exposición a la división, está en donde se están recogiendo o recopilando pues las encuestas y con lo que tomamos de la división, que fueron unos flujogramas, y les adicionamos nuevamente el flujograma que es el que se realizó para el proceso de trata de mercancías. Yo desde el principio siempre he tenido muy buena referencia de ustedes como actores de esta misión de la DIAN. Y son muy líderes, están muy inquietos por el tema y todo. Pero me decepcionó ver el documento así. Yo no voy a dar la nota hoy para no afectarla, porque yo me quedo con esto. Y sobre esto emito un concepto de nota de una vez. Voy a tomar en cuenta que la impresora o sea, nos dio unas márgenes diferentes y todo el tema, porque yo como jurado veo dos cosas. Veo la ruta metodológica, que hay que traer unas cosas, hay que llevar otras, ¿sí? Lo voy a ver completo. Cuando lo arreglen, entonces, me deja ver y yo seguir hablando. Las márgenes están planteadas 54 para la izquierda, 54, para el resto 2.54. están planteadas. Pero entonces traigan lo que corresponde a la ruta número 4. Yo sí que insistí harto en el seminario sobre eso. Yo les dije, nunca, en APA no vamos a traer hasta más de 3 elementos de nivel, de numeración. Yo dije que no porque yo lo haya dicho, pues en APA lo que se necesita es esos niveles, ¿sí? Escoger la ruta de trabajo como la de y es mejor que yo no dé la nota ahorita haciendo caso a eso, que de pronto hay algo que faltó por ajustar allá. ¿Listo? Por eso quise demorarme un poquito. Y ahorita pues vamos a